más, que una gran cantidad de trabajadores, cerca de 2 millones de trabajadores, pagan ganancias. Pero quiero saludar primero a Gabriel Rubinstein, que ya está con nosotros. Le agradecemos al economista que nos acompañe un ratito en TN de Noche. ¿Qué tal, Rubinstein? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mucho se pidió esto de bajar ganancias o que tanta cantidad de trabajadores no paguen ganancias o paguen menos, que era un reclamo de hace muchos años. Da la sensación de que en este año electoral el gobierno decidió por fin hacerlo. ¿Cómo lo ven los economistas respecto al plan que tiene el ministro Guzmán y si esto es viable? Bueno, siempre es viable bajar impuestos y después subís impuestos a otros o si emitís moneda para pagar el déficit. Yo diría que puede haber opiniones diferentes, en particular no es lo más recomendable bajar impuestos a las personas y subírsela a las empresas. Estamos en un momento, en una época donde es muy importante que se aliente la inversión privada para que se cree mucho empleo, porque hay un gran desempleo, Ujú. tanto reconocido como no reconocido, y un gran desempleo en las provincias. Ustedes están hablando de Formosa. Formosa, la gran parte de la población es empleado público o depende del Estado. Entonces, hay mucho desempleo encubierto en Argentina. Y uno debería tratar de hacer todo lo posible para que se cree empleo formal y por lo tanto no gravar más a las empresas que ya tienen muchos impuestos. Entonces se supone que el impuesto a los ingresos en realidad no es a las ganancias, es el impuesto a los ingresos, Ujú. es más equitativo que estar subiendo otros impuestos, o para eso hubieran bajado ingresos brutos en vez de subirlos, en fin. Ujú. Son cuestiones Sí. de políticas tributarias, pero no es lo más, para mí no es lo más apropiado de lo que están haciendo. Ahora, hay algo imposible que está ocurriendo y es que muchos trabajadores prefieren no hacer horas extras porque empiezan a pagar impuestos a las ganancias, entonces prefieren directamente no hacer el trabajo antes de que se lo quede el Estado o terminar pagándoselo con impuestos. Bueno, eso depende depende cómo se van haciendo las escalas. Todas las escalas impositivas tienen que hacerse para que no pase lo que vos decís. Es decir, que si ganas un poquito más, al final te conviene no, digamos, no mostrarlo porque pagas más impuestos. Es un problema de diseño de las escalas, pero si vos hicieras el diseño correcto, eso no pasaría. Rubinstein, hoy dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que el Fondo Monetario Internacional, lo voy a leer textual, el Fondo Monetario es responsable de lo que pasó en la Argentina. ¿Cuál es su mirada? Bueno, siempre se puede achacarle responsabilidad al Fondo Monetario por haberle prestado a Argentina y que las cosas no salieran bien. Si no hubiera prestado, también podríamos haber dicho que el Fondo Monetario sería responsable de no haberle prestado a Argentina y Argentina hubiera hecho un default temprano y hubiera tenido que devaluar mucho más durante el 2018 con más perjuicio para los salarios y demás. O sea, siempre podés encontrarle al Fondo Monetario responsable por lo que hace o por lo que no hace. Pero bueno, es como tratar de patear la pelota afuera. Yo creo que no es un poco irrelevante Y en esta... ese tema. Sí, Que lidiar con los problemas que tiene sí. y no estar todo el tiempo echándole la culpa a otro, ¿no? Sí, pero esto, digamos, quiere decir que como Cristina quería, la negociación con el fondo será después de las elecciones. Es un poco ese el mensaje que tenemos que recibir de lo que está ocurriendo. El hecho de que el presidente diga en la apertura de sesiones que va a querellar a Macri por el acuerdo que hizo con el FMI. Para mí lo que es eso que dijo Alberto Fernández es un disparate. O sea, es la máxima expresión de judicializar políticas económicas. Nuevamente, imagínate que Macri hubiera dicho, porque no me prestan plata, hubiera dicho, bueno, entonces vamos a defoltear la deuda. ¿Qué quiere decir? Defoltear los bonos. La mayoría eran bonos que habían emitido el gobierno de Kirchner por el canje de deuda en 2005, 2010, y bonos que había hecho distintos bonares que había emitido el gobierno ante el gobierno del kirchnerismo. También el kirchnerismo podría haber dicho, ¿cómo no pediste ayuda al fondo y tan rápidamente defolteás todos los bonos? Es decir, es interminable la posibilidad de judicializar una decisión política. El gobierno en ese momento hizo lo que pudo, las cosas no le salieron bien,
usó básicamente la plata del fondo para pagar las deudas, para pagar la deuda privada, la deuda con los acreedores. No, yo no veo que eso sea un tema de materia de judicial. Después, si las cosas no salieron bien, si el fondo prestó mucha plata o prestó menos plata, eso será un problema del fondo. Una vez que el fondo aprueba determinado desembolso porque el directorio del fondo lo aprueba, es como diciendo, anda a cantarle a Gardel, qué sé yo. Yo creo que empezar a querer embarrar la cancha judicializando estas cosas, no creo que le caiga simpático a Guzmán, porque entre otras cosas le va a embarrar la cancha de todas las negociaciones, ¿no? No, los exfuncionarios de Macri que hablaron, Guido Sanleris o Hernán Lacunza, dijeron que 2 de cada 3 dólares que le había dado el fondo fueron para pagar deudas que habían tomado gobiernos anteriores, ¿no? Le hace el kirchnerismo. ¿Esto es cierto? Sí, el dinero es fungible una vez que entra, pero vos cuando decís tengo déficit y vos vas viendo que tenés que pagar el déficit y al mismo tiempo pagar los bonos que nadie te quiere colocar, la plata del fondo se fue usando para eso, en esencia, digamos. Entonces, el gobierno, ¿cómo se va, digamos? Yo creo que no se pueden judicializar esas cosas, no tiene sentido, es un mamarracho, es una payasada. Poniendo en palabras de Alberto Fernández, es una payasada lo que están haciendo. La última, respecto a la inflación esperada para este 2021, ¿confía en los pronósticos del gobierno, 29%? No, pero tampoco creo que se va a disparar demasiado. Nuestra proyección en la consultora que yo dirijo es del orden del 36%. Creo que entre 35 y 40 seguramente va a estar. No veo que se dispare mucho más. El gobierno tiene una capacidad de control importante, controla el dólar, controla las tarifas, ha logrado que los sindicatos se encaucen en paritarias del 30-35%, pone presión sobre los precios máximos y de las empresas. Y en ese contexto, más intervenciones en los mercados que hace y demás, yo creo que la inflación no tiene por qué dispararse mucho más. Me parece que que puede ser perfectamente menor al 40% si no hay una nueva crisis rara. Yo no creo que haya una crisis durante el año digamos 2021, y que en general las cosas se están postergando para eventualmente años posteriores junto con el acuerdo con el fondo, ¿no? Gracias, Rubinstein, por estos minutos. Buenas noches, muy amable. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, ya venimos con el